buenos días a todos, bienvenidos a nuestro ciclo de los bicentenarios que pues ya está casi por concluir. Bueno, todavía nos faltan algunas conferencias, pero pues parece mentira cómo se va el año, ya casi sentimos que estamos en el 2011. Bueno, yo quisiera presentarles al doctor José Rubén Romero Galván, que ya lo conocen porque nos favorece siempre con su presencia y con su sabiduría aquí en el Centro de Estudios. Y en esta ocasión que estamos con el ciclo del Bicentenario de la Independencia, pues nos va a presentar una conferencia que lleva por título Criollismo e Independencia. El doctor José Rubén Romero Galván presenta esta conferencia pues como una síntesis de todos sus estudios que ha realizado desde el siglo XVI, es decir, desde el siglo XVI como tema de estudio, que refleja su gran sabiduría en cuanto a los temas que ha desarrollado desde el siglo XVI. El doctor es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y pues es conocido en México y en el extranjero por sus estudios de historiografía novohispana. Es miembro de la Academia Hispanoamericana en Artes, Ciencias y Letras y pues sobre todo amigo de este centro de estudios, y pues los dejo con él para que gocen su conferencia. Rubén, muchas gracias. Gracias, Manuel. En primer lugar, muy buenos días, y bueno, quiero agradecer la presentación que hizo de mí Manuel Ramos, amigo de muchos años, y decirles que me da muchísimo gusto estar otra vez, después de algunos años que Manuel no me invitaba a estar con ustedes. Bueno, esta vez se condolió de mí y entonces me ha vuelto a invitar, cosa que me da de verdad un gusto infinito. He escogido este tema no tanto porque yo me dedique a la independencia, yo me dedico sobre todo, como dijo Manuel, a la historiografía novohispana, mucho el siglo XVI, me he comenzado a meter con el XVII e incluso con el XVIII en algunas cosas. Entonces lo que quiero proponerles esta vez es que hagamos un viaje por una serie de textos, de autores, para ir palpando cómo es que el espíritu criollo se fue manifestando en las obras historiográficas y caer finalmente en la cuenta, esa sería, digamos, la hipótesis de la conferencia, caer en la cuenta que la independencia no surgió en el momento en el que Hidalgo gritó vamos a matar gachupines, sino que es algo que se viene generando de mucho tiempo atrás. Hay una serie de contradicciones, hay una serie de elementos, al principio muy sutiles, cada vez más presentes a lo largo del tiempo, y que vienen a redundar en esa aceleración del proceso, que fue una verdadera revolución, que fue una verdadera guerra, y que culminó con nuestra independencia. Y esto tiene como base algo que es muy simple. El pasado del hombre, si nosotros lo viéramos así como una fotografía, nos parecería como algo inconexo, algo totalmente desordenado. Somos nosotros, tanto los historiadores como la gente, como ustedes, interesada en el pasado, los que nos preocupamos por poner cierto orden, por establecer conexiones entre los acontecimientos, todo ello en aras de encontrar una explicación. O sea, lo maravilloso de la historia no es contar datos y fechas, lo maravilloso de la historia es explicar el pasado. Es como cuando alguien va con el psicoanalista, entonces comienza a referirles una serie de cosas que le han ocurrido en otro tiempo en su vida, y él comienza a encontrarles conexiones, comienza a encontrar una explicación, y finalmente cae en la conciencia de por qué es como es y no es de otra manera. Igual nosotros, la historia, aunque muchos colegas míos se niegan a aceptarlo, es, como dijo Cicerón, pues la maestra de la vida. La historia nos va a enseñar cómo somos y por qué somos como somos.
Sería imposible pensar el México contemporáneo si nosotros no tenemos claro lo que hemos sido durante mucho tiempo. Cómo es que el espíritu del mexicano se ha ido formando, se ha ido constituyendo, ha ido cambiando hasta llegar a ser lo que nosotros somos, con todos nuestros defectos y también, por supuesto, con todas nuestras virtudes, porque somos, como decía San Agustín, omnis hominis diabolus est, omnis hominis Christus est. O sea, todos los hombres somos el diablo y todos los hombres somos Cristo. Esto es, somos capaces de las cosas más maravillosas y somos también capaces de las peores bajezas. Bueno, no nosotros que estamos aquí, que somos proclives a la virtud, pero sí mucha gente que está afuera, basta leer el periódico. Entonces, digamos que yo los invito a que hagamos este recorrido, que es un recorrido ambicioso, porque vamos a comenzar desde el siglo XVI, pero ¿qué más da? Va a ser un recorrido, como diríamos, a vuelo de pájaro, y entonces al final nos habremos quedado con alguna idea al respecto. Para comenzar, quiero partir de una definición de criollo. Esta definición la debemos a Edmundo Gorman. Edmundo Gorman fue un personaje central en este centro, muchos de ustedes seguramente lo conocieron, fue un hombre de una gran brillantez y un parteaguas en los estudios de la historia en México. O'Gorman, cuando se cuestionaba sobre el criollo, y después vamos a caer en la cuenta de por qué me interesa hablar del criollo, decía don Edmundo, descontemos pues el indebido peso que es habitual conceder a la preponderancia que pueda existir en la diversidad de elementos raciales. O sea, vamos a pensar al criollo no como una cuestión racial, porque todos nos dicen, el criollo es el hijo de los españoles nacidos en México. Vamos a pensarlo de otra manera, es la invitación que nos hace don Edmundo. Vamos a salir de las cuestiones raciales para concebirlo de otra manera. Y manteniendo a raya dentro de sus límites la influencia de conceptos tales como los de mestizo y castizo, pongamos en su lugar el que corresponde al hombre novohispano. O sea, para Edmundo O'Gorman, el criollo no es nada más el hijo de los españoles nacidos en México, sino es el hombre novohispano. Creo yo que si nosotros pensamos en esa acepción de criollo, vamos a entender muchas cosas de las que ocurrieron después. Y dice don Edmundo, define así al hombre novohispano, ese nuevo Adán que ya al día siguiente de consumada la conquista, le fue brotando al suelo mexicano. O sea, es inmediata la aparición de ese nuevo personaje en la historia, que es el hombre novohispano, el criollo, o sea, inmediatamente después de la conquista. Y sigue don Edmundo. No se trata, sin embargo, de un Adán que como el otro tan famoso hubiera sido creado todo entero y hecho de una buena vez y para siempre. O sea, no es como Adán, nuestro primer padre, sino, o sea, porque Adán, nuestro primer padre, es creado por Dios de una sola vez, sino este Adán al que él se refiere, surge de la progresiva resultante de un secular y complejo proceso de inventiva histórica impulsado por la necesidad vital de albergar en el corazón dos lealtades, en principio opuestas, la de cómo pertenecer en cuerpo y alma a España la vieja, sin dejar de ser en alma y cuerpo hijo de la Nueva España. Esto es, ese hombre novohispano, nos dice O'Gorman, va a tener el corazón repartido en dos lealtades. Se va a sentir vinculado a la península y se va a sentir profundamente vinculado con estas tierras.
La esencia del criollismo, pues, surge de esta definición. Es una dramática ambivalencia de dos orgullos, el de ser españoles, como los españoles que nacen en España, y de ser americanos, españoles americanos, solo reconciliables, fíjense bien, eso es muy interesante, en el seno de una visión del acaecer universal que incluyera, pero con signo positivo, la historia precristiana del Nuevo Mundo. Esto es, los criollos novohispanos, este personaje, este hombre novohispano, le va a conceder igual valor al México prehispánico, que es la historia precristiana de estas tierras, que a la historia del resto del mundo, a la historia universal. Se va a preocupar por comenzar a incluir desde muy pronto esta realidad novohispana, esta realidad prehispánica en la historia universal. Y hago un paréntesis, esto es muy importante. A nosotros nos puede parecer que, bueno, que todos somos hijos de Dios. Bueno, la mayoría de nosotros eso pensamos, habrá quien no lo piense, muy respetable. Pero en el siglo XVI, el ser hijos de Dios significaba la obligación, bueno, la necesidad de descender de Adán y Eva. O sea, porque se tenía la idea de la figura de Adán y Eva como personajes históricos. Entonces, si no descendía de Adán y Eva, no eran seres humanos, y por lo tanto, si no son seres humanos, Cristo no los redimió, entonces, ¿quién sabe qué serán? Entonces, los criollos, el hombre novohispano, se preocupa de encontrar los nexos entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Esto es, desde muy pronto para el hombre novohispano, los indígenas, incluso los indígenas de estas tierras, vinieron vinieron del viejo mundo, no surgieron aquí, porque si hubieran surgido aquí, no serían descendientes de Adán y Eva y por lo tanto no serían seres humanos y Cristo no los habría redimido y entonces pues ya, quién sabe qué serían. No es el caso. Entonces, es una de las preocupaciones que los llevan precisamente a incluir a esta historia precristiana en la historia universal, entendida la historia universal como se entendía entonces, como un misterio de salvación, mysterium salutis. Este es el inicio, digamos, si nosotros consideramos esta idea como el principio del proceso al que me quiero referir, ya comenzamos a entendernos. Comencemos con la conquista, brevemente alguna reflexión. La conquista es un elemento fundamental en este proceso. Para nosotros muchas veces nos han dicho, sí, la guerra de la conquista y murieron muchos indígenas, pobrecitos, y sí, ¿qué querían? Era una guerra de conquista, ni modo que hubieran llegado, ay, oigan, fíjense nada más que venimos a conquistarlos, así es que por favor le van a jurar obediencia al rey y ya. No, pues aquellos se defendieron y se defendían y entonces fue una guerra y hubo muertos. En todas las guerras hay muertos, que yo sepa, ¿no? No hay una guerra que no sea violenta. Entonces, es un acto violento, pero hay que ir más allá de lo que significa el acto violento. Y es en realidad un enfrentamiento muy severo entre dos formas de ver el mundo, las dos inmensamente complejas, las dos inmensamente ricas. Y por supuesto, una va a comenzar a sobreponerse por la fuerza que es la española. Tanto se sobrepuso que en México la mayor parte de los habitantes hablamos español. Y no hablamos náhuatl, o tzotzil, o tojolabal, en fin. En realidad son ya cada vez menos los hablantes de estas lenguas. ¿Dónde podemos nosotros, digamos, anclar a este hombre novohispano en la conquista? Lo vamos a anclar precisamente en una serie de sentimientos, primero de admiración y después de pertenencia, que nosotros podemos ya percibir en los conquistadores.
No les voy a recetar todo lo que dice Cortés, nada más algunas frasecitas de la segunda carta de relación que nos van a permitir muy bien darnos cuenta de la admiración que Cortés comenzaba a sentir por estas tierras. Esta gran ciudad de Temixtitan está fundada en esta laguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquiera parte que quisiese entrar a ella, hay 2 leguas. Tiene 4 entradas, todas de calzadas hechas a mano, tan anchas como 2 lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla o Córdoba. Son las calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra y por la otra mitad de agua, por la cual andan con sus canoas. Y todas las calles de trecho en trecho están abiertas por donde atraviesa el agua de las unas a las otras, y en todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay unas puentes de muy anchas y muy grandes vigas, juntas y recias y bien fabricadas, y tales que por muchas de ellas pueden pasar 10 de a caballo juntos a la par. O sea, y ahí me quedo, porque después ya viene la descripción del mercado, que es riquísima, donde nos habla de la inmensa cantidad de productos que ahí se ponían a disposición de los compradores, y del orden, sobre todo del orden que había en el mercado. Y compare el mercado también con, ni más ni menos, en algunos momentos con la alcaicería de Granada. Eso es uno de los más grandes mercados de sedas que había en Europa en ese momento. Pero ya en esta parte que leímos, nos está comparando Tenochtitlan con 2 ciudades españolas que eran inmensamente grandes e inmensamente ricas, que eran Sevilla y Córdoba. Para entonces, Sevilla ya en aquel 1519 era el único puerto de conexión con las Indias. Y era un puerto ya riquísimo. Y fue todavía mucho más conforme anduvo el tiempo. Está Cortés, pues, sorprendido. Y no para mientes en describir la grandeza de aquella ciudad. Y nos habla de la anchura de las calzadas, nos habla de las dimensiones, se sorprende con que haya calles de agua y calles de tierra y calles combinadas, en fin, nada más con eso que leímos nos podemos dar perfectamente cuenta de la sorpresa, de cómo esa ciudad estaba agarrándose el espíritu de Cortés, lo estaba arrebatando. Otro tanto nos vierte en su crónica Bernal Díaz del Castillo. Y miren que Bernal escribió como 42, estaba escribiendo esos textos alrededor de 42 años después de pasada la conquista. Bernal lo está escribiendo, Cortés lo está escribiendo luego, pero Bernal ya es un hombre mayor, está en Guatemala y está escribiendo su historia con base en los recuerdos. Y todavía esos recuerdos lo llevan a escribir estas frases. Nos habla del momento en el que Moctezuma está en la parte superior del Templo Mayor y ha invitado a Cortés y a sus principales capitanes a subir hasta ahí para que vean la ciudad. Y dice Bernaldez del Castillo, y así como llegamos, han llegado hasta la cúspide del templo, salió el gran Moctezuma de un adoratorio donde estaban sus malditos ídolos, que era en lo alto del gran Q. Y vinieron con él 2 papas, y con mucho acato le hicieron a Cortés y a todos nosotros. Él le dijo: cansado estaréis, señor Malinche, de subir a nuestro gran templo. Y Cortés le dijo con nuestras lenguas, o sea, con los traductores que iban con nosotros, que él ni nosotros no nos cansábamos en ninguna manera. Y luego le tomó por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad,
y todas las más ciudades que había dentro del agua, y otros muchos pueblos en tierra alrededor de la misma laguna, y que si no había visto bien su gran plaza, que desde ahí podría verla mucho mejor. Y así lo estuvimos mirando, porque aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba, y de ahí vimos las 3 calzadas que entran en México, que es la de Iztapalapa, que fue por la que entramos 4 días había, y la de Tacuba, que fue por donde después de ahí a 8 meses salimos huyendo la noche de nuestro gran desastre, cuando Cuatlavaca, nuevo señor, nos echó de la ciudad, como adelante diremos. Y la de Tepeaquilla, y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de que se proveía la ciudad, y en aquellas 3 calzadas las puentes que tenían hechas de trecho a trecho, por donde entraba y salía la ciudad, por donde entraba y salía el agua de la laguna de una parte a otra. Que veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que venían con cargas y mercaderías, y veíamos que cada casa de aquella gran ciudad y de todas las demás ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa a casa no se pasaba sino por unas puentes levadizas que tenían hechas de madera o en canoas. Y veíamos en aquellas ciudades cues y adoratorios a manera de torres y fortalezas, y todas blanqueando, que era cosa de admiración. Y las casas de azoteas y las calzadas de otras torrecillas de adoratorios que eran como fortalezas. Y después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto y tornado a ver en la gran plaza, y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y el zumbido de las voces y palabras que allí había sonaba más de 1 legua. Y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla y en Italia y en Roma, y dijeron: qué plaza tan compasada y con tanto concierto, y tan grande y llena de gente, no la habían visto. Bernaldez del Castillo, 40 años después de consumada la conquista, en el recuerdo guarda todavía el sabor de aquella gran sorpresa que le había prodigado la ciudad. ¿Qué es lo que está creando de qué es el principio estos textos? ¿Qué nos están mostrando? Nos están mostrando ya a unos primeros criollos que están demostrando que la fuerza de estas tierras, y también las dificultades, por supuesto, que implicaba la conquista, el haberse instalado en ellas, poco a poco trajo un cambio en sus espíritus. Dejaron de ser españoles en América para convertirse en españoles de América. Y este cambio de preposición es importantísimo. Ahí está el principio del criollismo. Y solamente así podemos entender que en 1548, cuando Cortés está a punto de morir en España, haya escrito en su testamento lo siguiente: tenía dispuesto llevar mis huesos a la Nueva España, lo cual yo encargo y mando a mi sucesor, que así se haga dentro de 10 años, y antes si fuese posible, y que los lleven a mi villa de Coyoacán, y ahí les den tierra en el monasterio de monjas que mando hacer y edificar. Nosotros no escogemos el lugar de donde nacemos. Podemos nacer donde sea. O sea, puede ser un accidente. Hay muchos entre nosotros cuyos padres estaban de viaje no sé dónde y ahí nacieron, y bueno, pues ahí nosotros no escogemos dónde nacer, pero sí podemos escoger dónde queremos que reposen nuestros huesos. Y esa es una opción importante en la vida, porque es significativa. Cuando uno comienza
ya pasada cierta edad, a decir, bueno, cuando ya sienta pasos en la azotea, pues voy a dejar todo dispuesto para que me entierren o donde están mis papás o que lleven mis cenizas a la iglesia sutanita, porque yo ahí quiero quedar. Uno escoge dónde va a quedar. Y Cortés dijo, a mí que me lleven a Nueva España, a mi villa de Coyoacán. Esto es, donde él había realizado la parte más importante de su vida, donde él se sentía vinculado anímicamente, ahí quería descansar. Cortés, entonces, no era un español en América, era un español de América. Poco después, ya a finales de ese siglo XVI, tendríamos nosotros a una serie de personajes que son descendientes de los conquistadores, descendientes de aquellos primeros pobladores también. Y estos hombres, a finales del siglo XVI, ya sienten con mucha mayor fuerza este espíritu criollo. Es el caso, por ejemplo, de Baltasar Dorantes de Carranza, que ya expresa una diferencia. Baltasar Dorantes de Carranza se siente profundamente vinculado con esta tierra y establece una diferencia con los que van llegando. Ojo, los que van llegando que también pronto se van a sentir integrados a esta tierra, pero él se siente como muy de aquí. Voy a leer alguna de las frases de su obra. Dice: oh Indias, oh conquistadores llenos de trabajos y en aquella simplicidad de aquellos dichosos tiempos, donde no sacaste más que un hombre excelente y una fama eterna, y en tiempos que en mayores servicios y mejores sucesos érades despojados de vuestras propias haciendas y de los frutos de los servicios y hazañas, dando los que gobiernan en los primeros años vuestros sudores a gente advenediza y que no mereció nada en la conquista. Ahora es llegada la sazón donde luce más el engaño y la mentira y la ociosidad y el perjuicio del prójimo, con que vendiendo vino, especias y cinabafas o fierro viejo se hacen grandes mayorazgos. ¿Qué está diciendo? O sea, nosotros los que ganamos esta tierra, nosotros somos de aquí. Los que van llegando y hacen fortunas son extraños y la corona lo está permitiendo. Aquí está marcando ya Dorantes de Carranza una distancia enorme entre la realidad que ellos sienten que les pertenece y la realidad de aquellos que vienen llegando y que vienen a hacer la América y que después también se van a transformar, pero él se refiere al momento en el que llegan, que son extraños totalmente a esta tierra. Otro personaje también que no podemos pasar en alto es Antonio de Saavedra y Guzmán. Si alguna vez por ahí cae en sus manos El peregrino indiano, les recomiendo su lectura. Es un largo poema épico compuesto en 20 cantos, a través del cual narra la conquista. Seguramente esto lo escribió Antonio de Saavedra Guzmán hacia 1599. Y seguramente Saavedra Guzmán tuvo a la mano no solamente documentos escritos por algunos conquistadores, sino también testimonios orales, historias que se habían pasado de padres a hijos respecto de la conquista. Y nos entrega una obra espléndida, en donde, por supuesto, el peregrino indiano es Cortés. Él es el que lleva la batuta. Él es el que fragua la realidad de estas tierras. Pero ojo, estas tierras no son tierras yermas, no son tierras vírgenes, no son tierras donde no haya nada. En el poema aparece como un elemento importantísimo la realidad prehispánica. Para Saavedra y Guzmán, Moctezuma es un personaje de una enorme sensibilidad, de una gran cultura y de una educación muy refinada.
a tal grado que en el poema cuenta una anécdota. Dice que llegó Cortés a ver a Moctezuma. Bueno, todo esto lo dice en verso, no se lo voy a recitar en verso porque no soy bueno para recitar. Soy un poco teatrero, pero no soy bueno para recitar. Llega Cortés a ver a Moctezuma y se encuentra a Moctezuma mortificado, abatido, y le pregunta que qué ha ocurrido. Y Moctezuma con mucha pena le dice que 2 de los soldados españoles que lo estaban cuidando, está ya Moctezuma en prisión, escupieron, el texto usa un término vulgar para significar lo desagradable, dice que Moctezuma dijo, gargajearon frente a mí. Y Cortés entiende inmediatamente que, claro, está frente a un emperador, que se sintió humillado de que alguien frente a él escupiera. Y según dice Saavedra Guzmán, el desenlace de esta anécdota es fatal para los soldados, porque Cortés los manda a justiciar por haber ofendido al monarca. Independientemente de si fue cierto o no, eso no nos importa. Un hombre que sabe muy bien lo que es ser emperador. De alguna manera, Saavedra Guzmán está sintiendo orgullo de aquel personaje, al cual no lo unía la sangre, porque Saavedra Guzmán es un criollo, hijo de criollos y nieto de criollos y bisnieto de españoles, pero se siente vinculado a él, lo siente propio. Cuando describe la ciudad, describe una ciudad que sería digna de aparecer en las guías de viajeros del Renacimiento italiano. Una ciudad espléndida, una ciudad construida con todo lujo, en donde los salones de los palacios están tapizados con especies de tapices, ¿cómo se llama?, de gobelinos hechos de algodón muy rico, con aplicaciones de pelo de conejo o de plumas, en donde los pisos están cubiertos por unos petates, pero muy finamente elaborados. Son como palacios. O sea, él, de alguna manera, el acercar este México prehispánico a la realidad española y plantearlo como algo muy refinado, nos lo está mostrando como parte de su propia realidad. Y cuando habla de los indígenas, bueno, los describe prácticamente como adonis, muy bien hechos de cuerpo, valientes, arrojados. En fin, es una antigua realidad de la cual ese criollo se siente orgulloso. Es parte de él. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser un español en América para convertirse en un español de América. Un español de América que está fincando su ser en dos realidades: la conquista y el México prehispánico. El siglo XVII, vamos un poquito más rápido porque si no, aquí los voy a tener hasta ya muy tarde y se me van a cansar. El siglo XVII es un siglo interesantísimo. Si en el siglo XVI tenemos estos autores en los cuales comenzamos a percibir que están balbuceando este orgullo de ser novohispanos, porque todavía hay que interpretar el poema, ver lo que hay detrás de la admiración. En el siglo XVII, desde el principio del siglo XVII, ya tenemos una actitud muy clara y muy nítida de lo que es el criollismo. Yo podría citarles, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XVII, a un poeta, Sandoval Zapata, poco conocido. Sandoval Zapata escribe una relación en verso en donde lamenta muy profundamente el ajusticiamiento de los hermanos Ávila. Y me voy al siglo XVI. Los hermanos Ávila eran unos criollos de la mejor cepa y ellos entran en conflicto con la corona y le proponen a Martín Cortés,
el hijo de Cortés, el trono de México. Es el primer atisbo de la independencia. Claro que cuando supieron las autoridades, pues no se iban a quedar cruzadas de manos. Es muy complicada la historia porque interviene un visitador, se había muerto el virrey, está la audiencia, en fin, lo que ustedes quieran, pero el caso es que los condenan a muerte y mueren decapitados y sus cabezas son puestas en unas picas. Bueno, 40 o 50 años después, Sandoval Zapata retoma la historia en un largo poema bellísimo y se lamenta profundamente de la muerte de aquellos criollos. Es un sentimiento criollo, es un sentimiento de grupo, y se está lamentando por la muerte de hombres que habían conspirado contra el rey. Y decir conspirar contra el rey no es cualquier cosa. Nosotros somos republicanos, nos cuesta mucho trabajo entender la figura del monarca. Pero el monarca, para los hombres de la época, es el padre. Y el poder le viene de Dios, y todo el mundo cree en Dios. Si ahora nos dicen que el poder le viene a Calderón de Dios, pues no lo creemos, ¿verdad? Pero en aquella época el poder al monarca le viene de Dios y todo el mundo cree en Dios, entonces no hay vuelta de hoja. ¿Cómo es posible que hayan conspirado contra el monarca? Y sin embargo está Sandoval Zapata lamentándose de esa muerte que para un español habría sido una muerte justa. Pero si esto es un atisbo, ya en la segunda mitad del siglo XVII tenemos, por ejemplo, a don Carlos de Sigüenza y Góngora. Carlos de Sigüenza y Góngora heredó una rica colección en donde había muchos documentos de origen prehispánico. Había códices, había crónicas, y él escribió historias del México prehispánico. Lamentablemente esas historias se quemaron, entonces no las conocemos. Pero lo que sí conocemos y que es muy revelador es una obra que se llama Teatro de Virtudes Políticas. Y esa obra surge de el proyecto que se realizó, por supuesto, de un arco triunfal para el virrey de Paredes, que iba a entrar a la Nueva España, y por supuesto para recibir al virrey se hacía un arco triunfal en el que normalmente se hacía alusión a las virtudes que debería de tener el gobernante para mejor gobernar. Se hablaba de la prudencia, de la justicia, de la fidelidad, de la bondad, de la magnanimidad, en fin, todas esas virtudes que son importantes para el gobierno, que actualmente se les olvida, pero bueno, en aquella época se los recordaban. Y Carlos de Sigüenza y Góngora, imagínense ustedes, en vez de levantar un arco triunfal como se solía hacer, en donde aparecían los héroes mitológicos o los dioses de la Roma y la Grecia antigua, y aparecía Zeus o Neptuno o ¿cómo se llama? Heracles, ¿cómo se llama el de los trabajos? De Hércules se llama, es que sí me dije el nombre, Heracles, Hércules. En fin, aparecían estos personajes. Pues en ese arco triunfal, por primera vez en la Nueva España, en 1580, aparece ni más ni menos que una serie de tlactoque mexicas, gobernantes mexicas, ilustrando las virtudes, y en la cúspide del arco, ni más ni menos que Huitzilopochtli. Y así, Acamapichtli, por ejemplo, era la esperanza. Huitzilihuitl era la clemencia, Chimalpopoca la entrega al pueblo, Itzcoatl la prudencia, Moctezuma y Huicamina la piedad, Axayácatl la fortaleza, Tizoc la paz, Ahuizotl el buen consejo, Moctezuma Xocoyotzin la magnanimidad, Cuitláhuac la valentía, Cuauhtémoc la constancia. Pero ustedes, ¿qué está haciendo Sigüenza y Góngora? Está rescatando la realidad prehispánica y la está elevando a la categoría de modelo
dechado. Le dice al gobernante, es como si le dijera, mira, tú llegas a esta tierra que es distinta, y aquí nada de Zeus, ni de Afrodita, ni de esa gente que ni conocemos aquí. Mira, aquí tienes a Moctezuma, a Itzcoatl, a Xayacatl, ellos son ejemplo a seguir para ti aquí. Y presidiendo toda esa escena, ni más ni menos que Huitzilopochtli, esa deidad de la cual Cortés y y Bernal se habían horrorizado. Pues claro, nosotros también nos horrorizaríamos. Imagínense entrar a un cuarto oscuro oliendo a sangre, ¿verdad? Casi resbalándose con los charcos de sangre. Digo, lo que pasa es que a veces pensamos en el México prehispánico así como, ay, todo como muy ideal y muy bonito, casi todos son como danzantes de la villa, pero no, o sea, era una religión profundamente cruenta. Imagínense ustedes presenciar un sacrificio humano. No sé si ustedes lo hayan presenciado, yo no, a Dios gracias, pero no se lo deseo a nadie, o sea, porque bueno, casi todos a estas alturas hemos presenciado la muerte de alguien y es una cosa terrible ver cómo a alguien se le va la vida, aunque sepamos que pasa mejor vida, de todas maneras es un momento muy fuerte. O imagínense abrirle la panza y sacarle el corazón, digo, cualquiera se horroriza, y no queremos que estos se horrorizaban, ¿verdad? Que dijeran, ay, mira qué bonito, qué ternura, cómo le sacan el corazón palpitante. Por favor, es un gran paso. O sea, Sigüenza y Góngora está dando un paso enorme en este proceso de construcción de un nuevo hombre, diferente al español, un español, este nuevo hombre, un español de América. Luego, aparte de Carlos de Sigüenza y Góngora, no puede faltar Sor Juana. No solamente porque aprende el náhuatl y compone villancicos y hay la 10ª musa y todo lo que ustedes quieran, maravillosa mujer, sino, y cito un detalle nada más, en el Divino Narciso, que es un auto sacramental, pone a dialogar a dos personajes que son dos alegorías, por un lado América y por otro lado Europa, las pone a dialogar en igualdad de circunstancias. No hay en el Divino Narciso, en ese diálogo, ningún elemento que nos permita considerar que hay una supremacía de Europa sobre América. Están las dos señoras al parejo, en igualdad de circunstancias. Y ello es profundamente significativo. América es igual que Europa. No hay diferencia. Y esa es Sor Juana. Estamos pues en un siglo, en un final del siglo XVII, en donde el espíritu criollo ha florecido ya. O sea, son españoles, sí, porque hablan español y porque son súbditos del rey de España, pero son de aquí. No están aquí, son de aquí. Y ese ser de aquí para esta época es un toma y daca. Soy de aquí, me pertenece, pero le pertenezco. Es como nos sentimos nosotros con México, o sea, nos pertenece y le pertenecemos. Es un vínculo mutuo. Llegamos al siglo XVIII. El siglo XVIII está caracterizado, por supuesto, por una muy paulatina entrada de la Ilustración. Es el mundo ilustrado que poco a poco comienza a entrar. La Ilustración, entendámosla como el imperio de la razón. Dice Kant cuando define a la Ilustración, no hay que tener miedo en confiar en la razón. Y el hombre comienza precisamente en ese camino a confiar más y más en la razón. El siglo XVIII novohispano dio historiadores de primer orden. Tenemos a Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, mejor conocido por los cuates como Mariano Beitia, ¿verdad?, que escribe la historia antigua de México, ya a finales del siglo XVIII. Y en esa historia antigua de México, Beitia, con toda su carga de hombre ilustrado y basándose en una investigación en documentos primarios,
porque se había logrado rehacer la colección que había formado Sigüenza y Góngora. O sea, Sigüenza y Góngora forma su colección, esa colección se la deja a los jesuitas, después llega Boturini, medio rehace esa colección, le compra a unos unas cosas, a los jesuitas otras cosas, en fin. Viene la expulsión de los jesuitas, con lo cual se dispersa todavía más lo poco que quedaba en sus manos. A Boturini lo habían expulsado y su colección estaba en los archivos del virreinato, y Mariano de Echeverría y Beitia conoce a Boturini en España, y Boturini le inyecta el interés por el México prehispánico y llega e investiga en la antigua colección de Boturini. O sea, está en contacto con los antiguos documentos y construye su historia antigua de México. Esto es, el México prehispánico plenamente reivindicado. Francisco Javier Clavijero escribe una historia del mismo nombre. Le escribe prácticamente de memoria, habrá consultado algunas obras en Italia, es de los jesuitas expulsados. Pero es interesante cómo en estos dos casos, Historia Antigua de México, los dos se llaman igual, el hecho de que sean historias antiguas de México, nos está ya planteando un problema. Para esa época, tengo yo la impresión, es algo que todavía tendré que escudriñar un poco más, de que para estos hombres ya no era muy claro si México era la Ciudad de México o era la Nueva España. Porque tenemos a otro jesuita que habían expulsado y que, por ejemplo, cuando escribe dice, y en México, y luego de repente es como si dijera, ay Dios mío, no vaya a haber confusión, estoy hablando de la ciudad. Eso quiere decir que la gente comenzaba de alguna manera y ya muy delicadamente a pensar en un México que no era la ciudad nada más, sino se extendía más allá y era la Nueva España. Pero todavía no es muy claro, es como si estuviera apenas rompiendo el pollito, el huevo de la gallina. O sea, ya México comienza a ser, ya no, sí es la Nueva España, pero en el espíritu de algunos ya existe como ese leve resplandor que está apuntando hacia el nombre que finalmente van a adquirir estas tierras. Y luego finalmente una obra interesantísima, que es la que escribe Antonio León y Gama. Antonio León y Gama era un probo burócrata del virreinato y además era un interesadísimo en la historia prehispánica. Y resulta ser que en la época del segundo virrey de Revillagigedo, que era un hombre ilustradísimo, y entonces pues llega fue como el Uruchurtu de la época. Bueno, ahora que digo Uruchurtu, todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Era la época en que la ciudad tenía flores en los camellones, se construían los mercados para que no hubiera puestos inmundos en algunas partes de los barrios, en fin, todo. La ciudad hasta parecíamos de primer mundo con Uruchurtu. Era una ciudad espléndida, pero ya eso pertenece al pasado. Bueno, el segundo conde de Revillagigedo era como el Uruchurtu de la época, llegó a poner orden, y el alumbrado, y el nuevo empedrado, y las calles las rehizo, en fin, el desagüe, por todo se preocupó. Y entre otras cosas, por rehacer el empedrado de la plaza mayor. Levantan el empedrado y van encontrando dos piedras que se sabía que por allá andaban porque las habían sepultado a finales del 16, y eran ni más ni menos que la Coatlicue, la Coatlicue y la Piedra del Sol. Las habían enterrado no por malditos, sino porque los indígenas iban y les ponían incienso y veladoras, entonces pues eran objeto de culto, y para que no siguiera la tentación ahí, pues las enterraron. Sacan aquello y Antonio León y Gama, que es un hombre ilustrado,
se pone a investigar muy profundamente qué es lo que significan aquellos dos monolitos. Pues claro, los dos monolitos son un enjambre de signos, son un enjambre de símbolos, y esos símbolos tienen que significar algo. Entonces investiga. ¿Y dónde investiga? En los papeles que habían sido de Boturini y que habían pertenecido también a Sigüenza. Ahí está buscando aquel hombre. Y hay una parte en la que dice que había papeles en náhuatl y que él no sabía esa lengua, y que entonces llamó a unos traductores, pero que los traductores no les sirvieron de nada. Que porque sí sabían náhuatl, pero no sabían ese náhuatl, que era ya un náhuatl antiguo, y que además ni entendían la letra. Entonces él se pone a aprender náhuatl, aprende náhuatl para poder entender aquellos textos y entonces poder escribir esta descripción de las dos piedras, que es verdaderamente una obra de ilustrado. O sea, cuando uno ve las notas así donde discute las fuentes que está usando y discute otras posibilidades de interpretación que puede tener todos aquellos signos que está observando, nos está dando una lección. O sea, a partir de las dos piedras nos cuenta cuál es el calendario, cuáles son las deidades, cuál es la realidad prehispánica. Son hombres, estos tres, que en su interior, por la manera como están enfrentando al México prehispánico, sin dejar de ser súbditos de la corona, están permitiendo que fluya una de las raíces, que tome fuerza una de las raíces más importantes de lo que después será la nacionalidad mexicana. Estamos llenos albores de la independencia. Cuando el padre Hidalgo da el grito, por otras razones inmediatas, que si la consolidación de los vales reales, lo que ustedes quieran, que si descubrieron la conspiración, de que si la corregidora zapateó, lo que ustedes quieran que haya pasado inmediatamente, pero estamos, digamos, ya preparados, ya somos diferentes, nada más nos falta nacer. Es como el parto. El parto es la feliz consecuencia, bueno, a veces no tan feliz porque hay niños que nacen horribles. No fue mi caso, que nací muy bonito, según me decía mi mamá, que me quería muchísimo. Después me descompuse, pero es lo de menos. Pero cuando era chiquito era bellísimo. Pero hay niños que nacen feos. Nosotros estábamos listos para nacer y nacer bonitos. ¿Por qué? Porque durante 3 siglos esta realidad histórica había concebido y en ella se había gestado la nueva realidad. Cuando Hidalgo pegó el grito, por decirlo de alguna manera, era porque ya le estaban dando la nalgada al niño. O sea, ya. Pero no surgió de ese momento. Veníamos de mucho tiempo atrás. Nuestra historia es muy larga. Nuestra historia es una concatenación de acontecimientos. Nuestra historia comienza precisamente en el momento en el que 2 realidades profundamente distintas entran en contacto. ¿Y es un contacto violento? Sí. Es un contacto muy violento. Cuando se le pidió a Salvador Novo que escribiera una placa para conmemorar la caída de Tlatelolco, que fue el último reducto mexica, escribió, refiriéndose a aquel día, dice, y en ese día en esa batalla no hubo vencedores ni vencidos, solo el doloroso nacimiento de la nación que hoy es México. O sea, ahí comenzamos a hacer. Con todo esto, a lo que quiero llegar es que debemos de ser conscientes de que en nosotros está viviendo y palpitando la realidad novohispana, la realidad del siglo XIX, la realidad del siglo XX. Somos producto de todo ello. Y que si queremos ser conscientes, no podemos dejar de lado 3 siglos en los cuales nos gestamos como nación.
agradecimiento, de verdad. Siempre disfruto mucho estar con ustedes y espero que el doctor Ramos me vuelva a invitar, pues más o menos pronto, ¿verdad? Para volverles a ver.